libro de Deuteronomio, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo ahí, el capítulo 5, lo que son los versos del 22 hasta el 33. Los versos desde el 22 hasta el 33. Yo voy a tenerlo para algunos, te lo he presentado, pero sería bueno siempre que usted tuviera la Biblia en la mano para que esté al tanto y consciente de todo lo que estamos diciendo y que esté basado en la escritura. Es ideal que así sea. Entonces, Deuteronomio capítulo 22 hasta el 23. Vamos a leer toda la historia del pasaje, los 11 versículos, lo vamos a leer para tener una idea más clara de todo lo que queremos tratar en el día de hoy. Así que el texto dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Recuerden que esto es Moisés hablando con todo el pueblo de Israel. Dice el verso 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego? Como nosotros la oímos y aún viva. Acércate tú, les están diciendo los príncipes del pueblo de Israel, acércate tú a Moisés y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Verso 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Verso 29 va a ser el centro de lo que nosotros vamos a estar estudiando en esta tarde. Dice el Señor, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, el Señor diciéndole a Moisés, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Tengamos un momento de oración. Soberano Dios y Padre, gracias te damos por tus infinitas misericordias durante todo el año pasado en medio de JTD. Gracias. Gracias por cada joven añadido. Gracias por cada una de las personas que nos han seguido de los distintos lugares, de diferentes países. Gracias por las oraciones, por cada actividad que el JTD ha llevado a cabo, Señor. Gracias. Ahora te pedimos que en este inicio de año, de la misma manera, Señor, en la que tú estuviste con nosotros en el año pasado, tu gracia nos sostenga en este nuevo año que inicia. La vida de cada joven que está aquí presente, Señor, y los que han de ser agregados más adelante, te pedimos por cada uno de ellos, por sus familias. Mira las condiciones en las que muchos de ellos se encuentran, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, sosténles, anímales, fortaléceles. Y algunos de sus familiares que están enfermos, Señor, restáurales y ten misericordia de ellos. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, pues te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Ahora sí. Ok. Listo. Bien.
Es interesante notar algunos puntos que nosotros vamos a ver en este texto. Y yo quisiera comenzar explicando lo que sucedía del principio para que llegaran a este punto del libro de Deuteronomio. Como algunos de ustedes deben de saber, el libro de Deuteronomio es conocido en su nombre. Ese nombre significa básicamente como repetición de la ley o segunda ley. Es lo que básicamente significa Deuteronomio. ¿Y qué es el libro de Deuteronomio? Es la repetición, es Moisés diciéndole al pueblo de Israel, están ya prácticamente a la entrada de la tierra prometida y está Moisés parado delante de ellos, comunicándoles aquellas cosas que ya ellos habían recibido de parte de Dios, aquellos anuncios que Dios les había anunciado a ellos que debían de guardar si querían ser un pueblo que les sirviera y que fuese hallado fiel. Entonces, en medio de este tiempo, a mí me parece sumamente pertinente que nosotros veamos cuáles son realmente las condiciones y las características que debe tener un joven que dice tener temor de Dios. Recuerden, si el JTD ha de ser un grupo que se dice a sí mismo ser un grupo de jóvenes que tienen temor de Dios, siempre será pertinente iniciar con un concepto claro de qué significa eso. Y este texto es impresionante para eso. En este texto nosotros encontramos varias cosas y nosotros vamos a ver, para comenzar, ¿verdad?, lo que son básicamente dos características que podemos encontrar en el texto. Dos características de lo que es un corazón que teme a Dios, según lo que estamos leyendo. Lo primero que encontramos es que una persona que tiene temor de Dios es una persona que conoce a Dios. Sí, así tan sencillo como es. Una persona que tiene temor de Dios es una persona que conoce a Dios. Fíjense lo que dice el texto en el versículo 24. Y dijiste, Moisés diciéndole al pueblo de Israel, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Este pueblo de Israel tenía un concepto claro de quién era Dios, porque ya en este punto donde en el libro de Deuteronomio se está narrando esto, todo el pueblo de Israel ha visto todas las maravillas de Dios cuando ellos estaban esclavos en Egipto. Desde que ellos salieron de la esclavitud de Egipto, ellos vieron al mar rojo abrirse, ellos vieron todas las plagas con las que Dios los sacó del pueblo de Egipto. Ellos estaban viendo totalmente y constantemente la mano de Dios obrar a favor de ellos. Es por eso que ellos están diciendo eso. Nosotros hemos visto cómo Él nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y ahora, de manera puntual, especifican lo que estaba sucediendo. El monte donde ellos se encontraban, en el monte Sinaí, era un lugar como, más o menos como ustedes pueden ver en la imagen. Tenía un espacio y estaba todo el monte, y todo el monte estaba humeando, porque la presencia de Dios estaba allí. Imagínense por un momento eso, chicos. Todo el monte estaba completamente lleno de humo por la presencia de Dios. Y Dios estaba en la cima. Y todo eso había resplandor y ellos sentían terror por lo que allí estaba pasando. Es por eso que ellos le dicen a Moisés lo que estaban señalando. ¿Cómo puede ser que todavía un hombre, un mortal, escuche la voz de Dios y éste aún viva? Ellos estaban increíblemente pasmados por lo que estaba sucediendo. El verso 25 sigue diciendo, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Mira la clara idea que ellos tenían acerca de qué era lo que ellos estaban viendo. Ellos estaban nada más y nada menos que delante de la presencia del Dios omnipotente de toda la tierra. Y no eran cosas de cuentos. No, ellos lo estaban viendo en primera persona. Ellos estaban ahí de primera mano tirándose ese evento. Porque este gran fuego, escucha eso, nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios. Moriremos. Porque, y esta es otra segunda parte, inmediatamente tú tienes un conocimiento de Dios. ¿Sabe qué viene por segundo? Que viene ahí mismo una solapa. En cuanto tú conoces a Dios, tú te conoces a ti mismo. Tú sabes quién tú eres. La vida entera que nosotros nos rodea está en busca constantemente de definirnos a nosotros como jóvenes
de definirnos a nosotros como seres humanos acerca de quién tú eres o lo que tú eres. ¿Sabes qué? La Biblia dice, no. Busca conocer a Dios. Y cuando tú conozcas a Dios, mira, cae por default, por lógica, quién tú eres. Y eso fue lo que ellos encontraron. Porque dice el verso 26, porque, ¿qué es el hombre? Para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva. Estas personas conocieron a Dios y conocieron a Dios en toda su majestad y su santidad. Y eso les dio a ellos una clara idea de quiénes eran ellos. Y al estar conscientes de quiénes eran ellos, ¿sabe qué? No es una mera coincidencia, no es simplemente un decir vano cuando ellos le dicen a, Israel, a Moisés en el verso 27, acércate tú y oye todas las cosas que Jehová nuestro Dios te dijere, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. No es sencillamente un sencillo temor o terror por simple expectación de lo que estaba sucediendo. Toda la tierra estaba temblando. Imagínense, la presencia misma de Dios había pisado la tierra. Dios estaba presente en ese lugar. Todo el monte estaba temblando y ellos estaban viendo eso. No era solamente terror, es que ellos estaban conscientes de que estaban delante de un Dios santo. Estaban delante de un Dios a quienes ellos, ni ningún ser humano nacido desde ese entonces hasta el día en que Cristo venga, tiene la suficientemente dignidad y el valor de estar parado delante de ese Dios. Y ellos estaban conscientes de eso. Ellos estaban conscientes de eso. Y ahora uno pudiera preguntarse, ven acá, pero ¿cómo podemos definir que eso, que ese conocimiento que ellos tenían de Dios era una característica de gente que teme a Dios? Muy sencillo. Fíjate lo que está diciendo el texto. El mismo Dios reconoce eso. Fíjate que dice el verso 29. ¿Quién diera cuando Moisés sube y le dice al Señor lo que ellos están diciendo? Fíjate que dice el verso 28. Dice el Señor, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. O sea, lo que ellos estaban diciendo, de que no querían acercarse. ¿Y qué dice? Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. ¿Y qué dice el Señor? Bien está todo lo que han dicho. Chicos, y de verdad que yo no quiero extenderme mucho durante esta primera reunión, pero hay varias cosas que yo quiero tomar como pinceladas. Y número uno, esta es una. Mucho de lo que nosotros encontramos hoy es mostrar la idea de que Dios no es severo, de que Dios, cuando tú tengas una idea inmensa, impresionante de Él, te va a decir, no, bájale un chin, bájale un chin. Tú has visto cómo entre nosotros nos encontramos con algunos de nuestros compañeros que le dicen, ahí llegó fulano, lo más duro, lo más fantástico. Y tú le dices, no, bájale un chin. No, con Dios eso no sucede. Con Dios eso no te pasa. Mientras más tú lo subes, mientras más tú lo elevas y más ideas completamente exageradas tú tienes, nunca vas a ser lo suficientemente claro para entender lo grande que Él es. Tú nunca vas a tener una idea exagerada de Dios. Es imposible para el hombre tener una idea exagerada de Dios. Cuando tú hables exageradamente acerca de lo grande que es Dios, ¿sabes qué es lo que Dios va a decir? Bien está todo lo que ha dicho. Bien está todo lo que ha dicho. Y eso aturde nuestro pensamiento. Imaginar que Dios excede todo lo que nosotros podamos pensar acerca de Él. Así de grande es Dios. Se dice que la capacidad más elevada que uno tiene como individuo es la imaginación. Con tu imaginación tú puedes hacer cosas impensables. Cosas impensables. Tú puedes imaginar que tú vuelas, que tú cruzas la galaxia, que tú pasas por un agujero negro y el espacio-tiempo es dividir. Con tu mente tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Si a ti te pusieran a diseñar a Dios, tú no pudieras describirlo, lo que realmente Él es, ni con tu imaginación. Porque Dios está por encima y más allá de cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Así es Dios. Entonces, fíjate el verso 29, cómo Dios dice que ese sentimiento que ellos tuvieron al conocer a Dios, eso es temor. Dice el verso 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen
y guardasen todos mis mandamientos todos los días. Wow. O sea, es Dios mismo está diciendo, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? El ellos conocerlo y saber quién era Dios les dio una clara idea de quiénes eran ellos, y eso les llenaba de temor hacia Dios. Otro texto, en Daniel capítulo 9, versículo 4, y a mí me encanta ese texto por el hecho de que revela lo que es el mensaje de toda la escritura. Dice el texto, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Digno de ser temido. Y eso es algo que nosotros nos vamos a encontrar, y muchos de ustedes tendrán que de algún modo contestar a la pregunta de por qué jóvenes con temor de Dios. ¿Por qué Dios inspira temor? ¿Por qué temor? ¿Por qué no jóvenes con amor de Dios? No, ¿por qué jóvenes con temor? Con temor, ¿saben por qué? Por lo que dice el texto. Porque Él es grande y su grandeza, al chocarnos con su grandeza o con cualquier atributo de Él es digno de ser temido. Dios es digno de ser temido. Porque en cuanto Dios se manifiesta, la humanidad nuestra queda totalmente expuesta. Tú ves lo suficientemente grande que Él es y comienzas a ver lo muy, muy, muy pequeñito que tú eres. Y dice Daniel que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Es interesante ver cómo ambos textos, y así lo va conduciendo a una línea, a la segunda característica que veremos. La segunda característica de un joven, de qué es lo que hace que el corazón de un joven tema a Dios, es una disposición a la obediencia. Disposición a la obediencia. Debe haber en el corazón de jóvenes que temen a Dios una disposición, ¿sabe a qué? A hacer lo que Él manda. Hacer lo que Él manda. Fíjate lo que dice el verso 27, nuevamente del texto que estamos leyendo. Le dicen los príncipes y todos los jefes de tribus del pueblo de Israel a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que Jehová nuestro Dios te dijere, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere. ¿Y cuál es lo que ellos terminan diciendo? Y nosotros oiremos y haremos. ¿Qué disposición tenían para obedecer? Ellos estaban totalmente resueltos a que, mira, lo que sea que te diga, lo que sea que Él te diga allá arriba. No te escucha, Leo. Activa el micrófono. El micrófono, Leo, tiene que activar. Sí. Ok. Deja ver. Sí, ¿continúan viendo la proyección o está pausada la proyección también? No está la proyección. Ahora sí. Ok. Déjame ver. ¿Dónde me quedé, chicos? ¿Dónde se quedaron conmigo? En el punto 2 iba a leer el versículo 27. Ah, perfecto. Si Entonces, queremos obedecer. Ajá, okay. Gracias. Entonces, fíjense lo siguiente. Le dice el pueblo de Israel, le dice el pueblo de Israel a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás, o sea, a Moisés, dínoslo tú, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. La segunda característica que identifica el corazón de un joven que tiene temor de Dios, aparte de conocer a ese Dios claramente, tal cual lo que ese Dios es, y ese conocimiento lo va a definir a él, es ese joven tiene una disposición inmediata, tiene una disposición a la obediencia. Eso es un efecto inmediato de conocer a Dios. Nos lleva de manera clara a, ¿sabe qué? A oír lo que Él dice, y no solamente oírlo, sino a hacerlo. Sino a hacerlo.
Eso es lo que ellos le dijeron. Nosotros oiremos y haremos. ¿Y qué le pareció eso a Dios? ¿Qué dice el texto del verso 28? Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, lo que ellos te han dicho. Bien está todo lo que han dicho. No hay otra actitud, no hay otra respuesta a la presencia de Dios. ¿Que sabe qué? Que obediencia. Que la obediencia. Y este tipo de obediencia tiene varias características. Número uno, nosotros tenemos el texto de Primera de Juan, capítulo 2, los versos 3 y 4, y me pareció muy pertinente compartirlo con ustedes. Dice ese texto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Fíjate qué mezcla hay entre conocer a Dios y guardar sus mandamientos. Es que esa es la forma en la que sabemos que tú conoces a Dios, cuando tú guardas sus mandamientos. Es lo inmediato que va después. Si tú conoces a Dios, tú vas a hacer exactamente todo lo que Él te manda. Por eso es que la razón por la cual nosotros concluimos que una persona no tiene temor de Dios es cuando hace todo lo contrario que Dios le ha mandado. Es lógico, es lógico. Ah, bueno, tú estás haciendo algo contrario a lo que Dios manda. Sí, es cierto, tú no tienes temor de Dios. Es porque tú no tienes temor de Dios. Está relacionado totalmente. Dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco, o sea, yo conozco al Señor y no guarda sus mandamientos. ¿Qué dice la Biblia? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente nosotros conocemos a Dios. La verdad viene en 4 escalones. Número 1, la obediencia es una obediencia bíblica. No es una obediencia a ciega a nada que nosotros no conozcamos. No, es una obediencia basada en todo aquello que Dios ha mandado en la Biblia. Es una obediencia bíblica. Lo que Dios ha escrito en su palabra es lo que nosotros entendemos que es la voz de Dios, la revelación viva de todo lo que es su persona, su voluntad. Todo lo que Él es, nosotros lo llegamos a conocer por lo que dice la Biblia. Nosotros sabemos lo que Él manda porque lo dice la Biblia. Entonces, una característica de nuestra obediencia a Dios, ¿sabe qué es? Que debe ser bíblica. Es una obediencia bíblica. Segundo, es una obediencia apasionada. ¿Y cómo es eso de apasionada? Bueno, si nosotros comenzamos a considerar qué era la actitud que movió al pueblo de Israel a nosotros oiremos y haremos, es que estos individuos estaban cargados de una convicción y pasión por el Dios en el quien ellos estaban viendo. Ellos estaban convencidos totalmente de que estaban frente a Dios. A ellos no le cabía la menor duda. Por eso la tercera característica de la obediencia de alguien que teme a Dios, ¿sabe qué es? Obedecer sin vacilar. Obedecer sin vacilar. Y esto es importante, tomarlo sin vacilar, porque hoy estamos ante un punto donde usualmente las emociones son confundidas con confusiones. Con confusiones. Si nosotros encontramos en la Escritura que la voluntad del Señor para todo creyente es que no tenga unión en yugo desigual, ningún noviazgo con una persona que no se profese a sí misma a ser cristiano. No es, ay, estoy confundido. No, tú no estás confundido. Lo tuyo no es un problema de confusión, lo tuyo es un problema de rebelión. Obedece a la Escritura. Ah, otra vez tengo que ir a este culto de jóvenes, el culto de la iglesia. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué pesadez? Eso es obediencia que vacila. Es que la Biblia lo dice. La única forma en la que tú puedes conocer a Dios, ¿sabes cómo es? Es exponiéndote al consejo de la palabra de Dios. Si no lo haces, no puedes conocer a Dios. Y Dios manda. Es una orden que debe ser obedecida de manera inmediata si está en la Biblia. Y la cuarta característica que tiene nuestra obediencia, y esto es importante notarlo porque pudiera nosotros estar motivando que todo lo que nosotros hagamos sea una forma seca, legalista, de pórtate bien para que Dios te bendiga. No, nosotros no obedecemos para que Dios nos bendiga. No, nosotros no obedecemos para que Dios nos bendiga.
Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque nuestra obediencia ha sido lavada en la sangre de Cristo. Si tú y yo podemos obedecer lo que Dios nos manda, es porque Cristo en la cruz del Calvario consiguió que tú y yo pudiéramos someternos y entender lo que Dios quiere para nosotros. No existe otra forma. No había otra forma. Y hay varias cosas en este texto que son interesantes comenzar a considerar. Miren la bondad de Dios y la diferencia que hay entre portarnos bien para ser bendecidos. Miren la diferencia que hay entre portarnos bien para ser bendecidos y entender que Dios nos ha bendecido dándonos la capacidad a nosotros de portarnos bien. Nosotros obedecemos fruto de que ya hemos sido bendecidos. Mira los beneficios y las recompensas de temer a Dios. ¿Qué dice el texto? Vayan conmigo al versículo 29, nuevamente. Versículo 29. ¿Qué dice el verso 29? Dice la expresión de Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Para qué? Número uno, para que a ellos y a sus hijos les diese bien para siempre. Qué bondad de Dios, que eso es como que al trabajador, ¿verdad? O sea, yo te contrato para algo, hay algo que nosotros debemos hacer por default, porque Dios es Dios y debe ser obedecido. O sea, Dios pudo haberlo hecho de tal modo de que nosotros tuviéramos que obedecer todo lo que Él dijera sin nada darnos ningún tipo de recompensa, porque Él es Dios. Él es Dios, pero a Él le ha placido, ¿sabe qué? Que fruto de nosotros obedecerlo, Él nos bendice. ¿Y cuáles son las bendiciones? Te irá bien. Te irá bien por tener temor de Dios. Te irá bien en esta vida. Wow, ¿quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién quiere no tener éxito como estudiante? ¿Quién quiere que se le queden todas las materias de la universidad? Obviamente nadie. ¿Quién quiere que le vaya mal como empleado? Nadie. ¿Quién quiere que le vaya mal en cualquier cosa que emprenda? Nadie. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula no es descolla en el mundo, arrasa en el mundo, ve y conquista el mundo. No, la fórmula es ten temor de Dios. ¿Tú quieres que te vaya bien en este mundo? Sí, ten temor de Dios. El segundo beneficio que nosotros encontramos y recompensa de temer a Dios, ¿sabe qué? Largos días sobre la tierra. Largos días sobre la tierra. Tú quieres tener muchos años sobre la tierra siendo bendecido por parte de Dios. Ten temor de Dios. Mira lo que dice el versículo 33. Le dice Moisés, hablando con el pueblo de Israel, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Y dice, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Largos días sobre la tierra es una bendición de parte de Dios. Es una recompensa y un beneficio de tener temor de Dios. Otro más. Otro beneficio y recompensa de tener temor de Dios. Bendición a la próxima generación tuya. Dios no solamente te bendecirá a ti, Dios bendecirá también a tus hijos. Mira las repercusiones que tiene el tener y no tener temor de Dios. Si tú vives esta vida sin tener temor de Dios, ¿sabes qué? Eso va a tener consecuencias sobre tus hijos. Los hijos que tú vayas a tener en el futuro tendrán una consecuencia significativa el que tú no tengas temor de Dios hoy. Y también está lo inverso. Tendrá grandes bendiciones la generación próxima que venga detrás de ti por tú haber tenido temor de Dios. Muchos de ustedes tienen bendiciones. ¿Saben qué? Porque sus padres son gente que tiene temor de Dios. Por amor a sus padres. Y eso es una historia que nosotros la vemos en toda la Biblia. En toda la Biblia, durante todo el tiempo de la monarquía de Israel. ¿Qué dice el Señor en cada uno de los versos? De los reyes a veces que se desviaban del trono de Dios, se desviaban del camino de Dios. ¿Y qué decía? Por amor de David, tu padre. Por amor de tu padre. Por amor de tal cosa, no traeré sobre ti el juicio, sino que mira, lo postergaré. Dios hace eso, Dios nos da beneficios y recompensas que van desde nuestra generación hasta la próxima. Y por último, beneficio y recompensa de tener temor de Dios, una comunión directa con Dios.
comunión directa con Dios. Qué alegría, qué gozo debe haber en el corazón de una persona de tener una relación estrecha de amigos. Tú puedes decir que tú eres amigo de Dios. Tú tienes comunión estrecha con Él. Tú oyes lo que Dios dice. Tú haces lo que Dios dice. Entonces tú conoces a Dios. Eso no es algo que todo el mundo pueda decir. No estamos en un mundo donde todo el mundo conoce a Dios. No todo el mundo conoce a Dios. Recuerda lo que leímos en el texto anterior. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso. No, es un privilegio conocer a Dios. Es un privilegio que quedará anotado el día que Cristo vuelva por segunda vez. Tú te darás cuenta de lo increíblemente beneficioso y la gran recompensa que es poder decir, yo conozco a Dios. Eso es algo que cambia totalmente todo cualquier punto de vista. Tú conocer a Dios, eso es totalmente diferente a todo lo que el mundo pueda conocer. Cuando tú conoces a Dios, tú estás diciendo, yo conozco al ser más importante de todo lo creado. Mucha gente se siente muy honrado de conocer al presidente. Se siente honradísimo poder conocer al presidente. Imagínese si aún más, si puede conocer no solamente al presidente de la República Dominicana, si usted puede conocer al presidente de una nación muy poderosa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, o el presidente de cualquier otra nación poderosa. Eso es un honor. Pero tú decir que tú conoces a Dios. Eso es uno de los beneficios de tener un temor profundo sobre la persona. Otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención en este pasaje, y es algo que debe mover nuestros corazones a nosotros pensar acerca de Dios, no solamente como un Dios sumamente severo. No, Dios no es un Dios severo en extremo que tú no te puedas acercar a Él. Miren la ternura que tiene Dios en esa expresión. O el texto que nosotros estamos leyendo en el verso 29, que dice, ¿quién quiera que tuviese tal corazón? Yo quise ponérselo en una versión que tiene un lenguaje más actual para que nosotros podamos entender. Lo que está en la mente de Dios es esa expresión, ojalá, mira el corazón de Dios, o sea, ojalá que el corazón, y lo voy a adaptar a nuestra circunstancia, ojalá que el corazón de los jóvenes esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a su familia les vaya siempre bien. Increíble. O sea, el deseo de Dios, el deseo intrínseco de la naturaleza de Dios, ¿sabes qué es? Es que nosotros tengamos temor de Él. ¿Para qué? Para Él hacernos bien. Él quiere hacernos bien. No es la forma de un... déjame ver. Es que hay... ¿Alguien puede abrir su micrófono? Intenta sin el micrófono, mamá. Sí, lo que pasa es que parece que tu audífono tiene ruido. Ajá, sin el audífono. ¿Qué tal? Ahí está bien. Por lo menos ¿Mejor? oye, sí, ya se fue el ruido, es el audífono que tiene ese ruido. Audífono traidor. Pero se oye bien ahí, dale. Ok, entonces, fíjense la naturaleza del corazón de Dios. Qué tierno es el corazón de Dios. Saben, miren, en los textos que yo he leído y se los quise poner ahí, la verdad es que Dios parece un niño. Y digo parece un niño por el hecho de que nosotros, es lo más tierno que nosotros conocemos. Un niño, tú puedes castigarlo hoy y el niño sigue conservando la misma ingenuidad, el mismo amor, la misma pasión, la misma ternura. Y Dios es así. O sea, los niños, cuando son tiernos, todo lo bueno que tú puedas ver, cuando nosotros vemos amor, cuando nosotros vemos ternura, lo que estamos viendo es un reflejo de lo que Dios es. Y dice Dios en el texto de Deuteronomio, ojalá el corazón de este pueblo, y eso se extiende a todas las edades, ojalá el corazón de todos los jóvenes esté siempre dispuesto a temerme. Y ya sabe qué más, a cumplir todos mis mandamientos, ¿sabe? Para que a ellos y a sus hijos les vaya bien siempre. Es el deseo de Dios hacer bien. No es una forma autoritaria de
de obedézcanme para que les vaya bien. No, es al revés. Totalmente al revés. Es lo inverso. Dios quiere que yo quiero bendecirte y para yo bendecirte, ten temor de mí. Para yo bendecirte, te quiero bendecir. Hay más intención en Dios en bendecirnos que en nosotros tener temor de Él. Es increíble. Es increíble. Fíjate lo que dice Jeremías 31, verso 3. Esta es la expresión del corazón de Dios. Con amor eterno te he amado. ¿Y qué ocasiona ese amor eterno? Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¡Wow! Otro texto. Porque uno conocidísimo por muchos de ustedes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo quiero que ustedes vean, por así decirlo, la conexión que hay. En Deuteronomio y en Juan, tú tienes cerca casi de 3,000 a 4,000 años de diferencia. Y uno pudiera decir, ¿y qué representa eso? Que tiene sentido cuando Juan dice, porque de tal manera amó Dios. O sea, escucha desde Deuteronomio, o sea, escucha desde la historia del pueblo de Israel, lo que Dios está diciendo. O sea, ojalá y el corazón de este pueblo esté dispuesto a temerme para que les vaya bien. ¡Qué amor! ¡Qué profundidad de amor! Para que 3,000 o 4,000 años después, Él envía a Jesucristo. Él envía a Cristo para consumar el temor al cual la historia lo relata. El pueblo de Israel no permaneció en el temor de Dios. El pueblo de Israel no permaneció en el temor de Dios. No guardaron todos sus mandamientos. Y hasta el sol de hoy, el pueblo de Israel fue esparcido por todas partes del mundo. O sea, apenas estamos en el 5º libro de la Biblia. Y si tú sigues de ahí en más adelante, tú te darás cuenta de todas las consecuencias, desgracias, juicios y calamidades que pasó el pueblo de Israel, fruto de no tener temor de Dios. Y sin embargo, Dios dijo, espérate, voy a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a garantizar el temor de ustedes. La obediencia de ustedes va a estar perfecta. Mi conocimiento, el conocimiento de mi persona va a estar perfecta. ¿En qué? En la persona del Señor Jesucristo. Por eso dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es como si Juan estuviera diciendo, fue tan grande el amor que Dios tuvo por el mundo que ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro texto que habla acerca de la naturaleza inmensa del ser, de la ternura de Dios, es Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y a veces uno lo lee como porque la Biblia dice que somos pecadores. No. Básicamente está diciendo en que siendo nosotros enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. ¿Qué corazón más tierno tiene la persona del Señor? ¿Qué forma más grata tiene la persona del Señor por nosotros en que Él desea hacernos bien? Pero ese bien viene ligado a tener temor de Él. Tienes que tener temor de Dios si tú quieres que te vaya bien. Si tú quieres que en esta vida tú seas alguien que sigue creciendo, que tiene largos días sobre esta tierra. Un corazón que tiene temor de Dios, un joven que tiene temor de Dios, es un joven que nosotros podemos decir con toda seguridad, es un joven que conoce a Dios. Y segundo, es un joven que tiene disposición a la obediencia. No vacila para obedecer lo que Dios ha dicho. Esa persona tiene conocimiento claro acerca de quién es Dios y quién es Él. Busca en la Escritura constantemente, se expone, tiene un deseo tan claro, tan grande de la persona de Dios y está tan convencido de que Dios se ha revelado en la Biblia que sabe que cuando se predica el evangelio en cualquier lugar, en cualquier reunión de jóvenes, en cualquier conferencia, en cada culto de la iglesia, ese joven tiene deseo de escuchar. ¿Sabe por qué? Porque tiene disposición a obedecer. ¿Qué es lo que Dios me va a decir que yo tengo que obedecer? ¿Qué es lo que yo necesito saber? Porque sabes que la predicación no es sencillamente la ocurrencia de alguien que abrió la Biblia, dijo 2 temas y dijo, esto es lo que va para ustedes. No. Si tú crees en el Dios de la Biblia, tú estás creyendo en un Dios que es soberano,
Y un Dios que es soberano, no existen las casualidades. Déjame explicarte eso mejor. No ha habido ni un solo culto de tu vida, no ha habido ni una sola vez de tu vida en el que tú hayas escuchado un solo mensaje que sabes que no haya sido diseñado en la mente de Dios para que tú te tengas que escuchar ese mensaje. ¿Qué? Pero hay mensajes que yo no he entendido porque no buscaste que Dios te hablara. Estuviste distraído y no pediste que Dios te aclarara qué era lo que había para ti en ese mensaje. Pero Dios es soberano. Y cada vez que la Biblia ha sido abierta delante de ti para predicarse el evangelio, la idea es que, ¿sabes qué? Que tú procedas a la obediencia. Dios siempre ha tenido algo que enseñarte que te lleve a obedecerlo o a conocerlo más. Para que puedas decir que tienes temor de Dios. A mí, uno de los textos que más definen, que dejan sentado todo esto, es el texto que ustedes tienen frente a ustedes, Eclesiastés 12:13. Y yo me imagino este escenario. Salomón es y será el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Esa es la promesa que hay en la escritura, de que no habrá como Salomón alguien con la sabiduría de él. Esa es la realidad. Y Salomón concluye el libro de Eclesiastés diciendo eso. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Y lo deja ahí. No lo deja ahí. Y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Es como si Salomón, tú has visto cuando tienen a una persona famosa y le piden, resume en un minuto, ¿cuál es el consejo más grande que tú le darías a tus fans o a las personas o a los jóvenes que te siguen o a lo que tú quieras? ¿Cómo tú resumirías el consejo? ¿Sabes qué? Salomón escribió una gran parte del libro de Proverbios. Salomón escribió todo el libro de Eclesiastés y eso se le dice en el último versículo prácticamente. Eso que tú estás leyendo está en los últimos 2 versículos. O sea, tiene mucho que decir. Salomón es una persona sumamente sabia, te puede aconsejar de muchísimas maneras, te puede decir cómo tú hacerte de millones. La Biblia pudiera como ser un libro de cómo enseñarte a hacer millones, cómo enseñarte a ser próspero en tus relaciones sociales, en tus relaciones amorosas y en todo lo que tú quieras y en muchísimos intereses que tú tengas sobre este mundo. ¿Y sabes qué termina diciendo Salomón? Es como si estuviera sentado y dijera, el consejo último es este: teme a Dios. Ahí se resume todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Tú entiendes eso? Este es el todo. Todo lo que tú tienes en esta tierra es eso. Tener temor de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo que tú tienes aquí en la tierra. ¡Qué increíble conclusión! Esa es la claridad que debe tener un joven que quiera ser llamado un joven que tiene temor de Dios. Teme a Dios y guarda todos sus mandamientos, porque ese es el todo de tu vida. Hacer del temor a Dios el centro de tu vida, por lo que tú vives, por lo que tú estudias, por lo que tú respiras y por lo que tú haces todo lo que tú haces. Si hay algo que debe definirlo, es porque yo tengo temor de Dios. ¿Por qué tú haces lo que haces? Porque tengo temor de Dios. Sí, eso es una buena definición. Eso es una buena conclusión. Y eso es algo que estará presente siempre como ideal en medio nuestro. Siempre. Siempre tener un concepto claro acerca de quién es Dios y estar dispuesto por ese conocimiento a obedecerlo y guardar sus mandamientos. Ese será el centro básico de todo lo que nosotros hacemos. Así que, jóvenes, iniciando ya de antemano en esta Agenda 2021, quiere el Señor que siempre nosotros podamos tener una mirada clara acerca de conocerle más a Él, entender cada vez más a Él, quién es Él, y que eso nos mueva a nosotros, nos rompa la dureza de corazón. ¿Sabe qué? A nosotros hacer exactamente lo que hizo, lo que dijo el pueblo de Israel. Oiremos, nosotros oiremos y haremos lo que Jehová dijere. Lo que Dios dijere, eso tú vas a hacer. Y va a haber una disposición completa en tú escuchar lo que Dios va a decir.
Debe haber una ansia en el corazón de alguien que tiene temor de Dios por escuchar qué Dios tiene para mí que decirme. En el día de mañana es domingo y la palabra de Dios ha de ser expuesta. Debe haber un corazón que se prepare con una conciencia clara de qué tendrá Dios que decirme en el día de mañana. Yo lo espero con ansias. ¿Por qué? Porque lo voy a conocer más para poder obedecerle mejor. Ese debe ser el anhelo de alguien que tenga temor de Dios. Vamos a orar. Amante Padre, Dios bueno, Dios bondadoso, Dios de amor, gracias por permitirnos abrir tu libro y encontrar todo lo que tú tienes allí para nosotros. Pon tu temor en nuestros corazones. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a temblar delante de ti y a reverenciarte como tú eres reverenciado. Digno de ser temido es tu nombre en medio nuestro. Glorifícate en la vida de cada uno de los jóvenes que están en medio nuestro. Sé tú con cada joven, con cada una de sus familias representadas, y trae a salvación a aquellos que no te conocen. Pues te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Chicos, disculpen las interrupciones, pero de modo, qué bueno que pudieron decirme por aquí de alguna manera. Creo que Ana puso en el chat en algún momento, no sé si el link para que si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo por el estilo. Bueno, ahí está. Son libres de aportar cualquier comentario. Si usted desea decir algo, es todo suyo. ¿Dónde está? A ver, no los veo. Aquí los veo. Ay, no sean así, pongan la cámara para yo verlos, no sean así. No importa que tengan rolo. Leo, tú puedes